Amén. Y vamos a seguir lo que sufren los de la alabanza. Todo, ¿verdad? Pero el Señor sea glorificándose en esta tarde. Nuestra cita está en Salmo 110. Vamos a leer del 1 al 3, que para mí es bien importante. Dice Salmo 110 del 1 al 3. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová guiará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Amén. Puede sentarse. Miren qué bonita esa palabra. Vamos a iniciar con algunas preguntas, así un poquito preguntonas, ¿verdad? Porque fíjense que acá al inicio dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. La primera pregunta que se me viene a mí es: ¿cuándo es el día del poder? Porque es importante saber cuándo es el día del poder de Dios, cuándo es que el pueblo se tiene que ofrecer voluntariamente. Si será cuando Cristo venga, si será cuando el Espíritu se derrame, que es bien importante que nosotros sepamos. Entonces, yo voy a dejar el tiempo con mis hermanos, no sé, alguno que quiera iniciar. Yo quiero que ustedes pongan atención y de ahí vamos a dar a un lapso de preguntas. Mis hermanas pasaron alguna hojita, no sé si ya pasaron hojitas, ya pasaron alguna hojita si ustedes tienen preguntas, porque es bien interesante este versículo, porque y este capítulo, porque son momentos de Jesucristo, también dar paso a Jesucristo, ¿verdad? Se dejo aquí. Que Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir la palabra de mis hermanos Aguilar, que es una bendición. Para mí este verso pues, es uno de los salmos que siempre me ha impactado bastante, ¿verdad? Me ha impactado bastante. Cuando usted lee este Salmo 110, dice que muchos lo han llamado el Salmo, el credo de David. ¿Sí? Todo el Salmo, cuando usted lo lee, habla de cosas tan maravillosas, y muchos lo llamaron el credo de David, pues en él dice que se halla casi todos los artículos de la fe cristiana en este Salmo. O sea que es increíble cuando usted lee este Salmo, ¿verdad? Este Salmo también describe una conversación entre Dios, el Padre, y Dios el Hijo, ¿verdad? Y en la que el Padre le otorga al Hijo honores reales y sacerdotales, ¿verdad? Por eso este Salmo, mis hermanos, es mesiánico, pues totalmente habla de Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que habla acá está hablando, hermanos, de Jesucristo, y cómo David en el Espíritu lo llama mi Señor. Por eso dice en Mateo capítulo 22, verso 43, él le dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, pues David en el Espíritu dijo, mi Señor le habla a mi Señor, ¿verdad? Entonces, como David en el Espíritu le llama Señor. Entonces, aquí hay una enseñanza bastante importante, ¿verdad? El primero dice que cuando usted ve en el verso 1, miramos el mandato de Dios al Hijo,
Porque dice: Jehová dijo a mi Señor, y aquí hay un mandato y le dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Este sentar tiene un significado. Siéntate a mi diestra fue una palabra que hablaron a Jesús. Pero este sentar tiene un significado. Significa honra. Este sentar significa reposo. Este sentar, siéntate a mi diestra, significa gobierno, juicio, ¿verdad? Entonces se le pide al hijo que gobierne en medio de sus enemigos. Y se le pide al hijo, Dios el Padre le pide al hijo que él gobierne en medio de sus enemigos. Pero no se puede, miren hermanos, no se puede de verdad desarrollar ese gobierno si uno no, primero es una invitación de un lugar de honor, un lugar de honra, porque le dice: siéntate a mi diestra. Lo está llamando a ocupar un lugar, pero lo está llamando también a reposar, a estar dentro del reposo de Dios, porque solo estando dentro del reposo de Dios puede gobernar con juicio, puede gobernar con justicia. Miremos en Isaías capítulo 30, verso 15. Dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. O sea, qué importante es ese lugar. Usted también, hermano, en cierto momento Dios creo que lo va a llamar a ocupar un lugar. Por eso Pablo dijo: ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, Dios no envía a cualquiera. Dios no envía, o sea, tienen que ser enviados. Dios elige, limpia, transforma, capacita y después envía. ¿Me entiende? Pero es necesario, dice: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. O sea que a Jesús lo llamó al reposo, a un lugar. Y va a llegar el momento que el Señor nos va a llamar también a nosotros: ven al reposo. Ven al reposo. Por eso dice el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis santos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El pueblo de Israel tomó su decisión y no quisiste. El pueblo de Israel. Y la promesa es: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermano, no sé si ustedes... Dios bendiga, hermanos, buenas noches. Felicidades a las hermanas de aniversario, campaña, que les bendiga. Fíjense, hermanos, de que pues este es un salmo muy bonito, ¿verdad? Porque estaba hablando el rey David, y yo lo miraba así como que el rey David está teniendo como que una visión o un sueño. Cuando tenemos un sueño, estamos viendo cosas que humanamente no las podemos entender, ¿verdad? Y acá cuando él está diciendo: Jehová dijo a mi Señor. O sea, imagínense, él está en un lugar viendo por decirle donde Dios se sienta, ¿sí? Está David como una tercera persona viendo esa visión, donde Dios le dice: Jehová le dijo a mi Señor. O sea que ni siquiera está diciendo, el rey David está diciendo: yo tengo un Señor, pero también está Jehová. Por eso ahí está ejemplificando tres personas, ¿verdad? O sea, Jehová le dijo a mi Señor. O sea, él está viendo una visión del Señor Jesús, ¿verdad? Dice: Jehová dijo a mi Señor, que dice el hermano: siéntate a mi diestra. O sea que el Señor Jesús no había venido y David ya estaba viendo cómo Dios iba a conversar al Señor Jesús. Cuando dice: siéntate a mi diestra, como que él dice: te vas a sentar a mi diestra y a mi lado hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estrado, usted entenderá que es la parte baja, la parte posterior o el suelo, ¿verdad? Entonces, hasta que ponga por estrado debajo de tus pies. Entonces, igual ahí lo que leíamos en Salmos, en Mateo
Vamos a leer este capítulo, Mateo capítulo 22 y versículo 41. Le hacen una pregunta ya al Señor Jesús, los discípulos, dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué piensan de Cristo? O sea, está el mismo Señor le dice, ¿ustedes qué piensan de Cristo? Dice, ¿de quién es hijo? Le dijeron, de David. Porque ustedes se recordarán cuando decían, ¿verdad? Lo llamaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, algunas personas no le llamaban hijo de Dios, sino que decían hijo de David. Entonces, ese concepto lo tenían, pero Jesús les viene a contar a sus discípulos y les dice, ¿de quién pensáis de Cristo? ¿Hijo de quién es? Entonces, toda la multitud dijo, hijo de David. Él les dijo, pues, ¿cómo entonces? Escuche, ¿cómo David en el Espíritu? O sea, está diciendo que David tuvo una revelación en ese tiempo. Le llama diciendo, Señor, dijo el Señor a mi Señor, o sea, a mi Señor, siéntate hasta que ponga por enemigo por estrado de tus pies. Entonces le decía, esa promesa se la está dando Dios al Señor, a Jesús. Pues si David le llama Señor como es su hijo, y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día en preguntarle más. Imagínense, entonces todas las respuestas siempre van a estar en la palabra de Dios, ¿verdad? Usted tiene una duda, pues la respuesta va a estar ahí. Entonces todos tenían duda, porque le decían, a él le llaman el hijo de David, pero él dice que él es el hijo de Dios, que él es el enviado del cielo. Entonces, dinos, hijo de quién eres entonces, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy bonito porque el mismo Señor Jesús le da una declaración ahí, diciéndole que él es el verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, es un salmo muy bonito, como decían los hermanos, ¿verdad? ¿En qué momento el Señor puso a los enemigos de Jesús al estrado de sus pies, hermanas? En el momento que él venció en la cruz, ¿sí? Dice que él fue a Hades y arrebató las almas que estaban ahí. Dice que dio dones a los hombres, pero creo que este salmo también es profético en lo que se va a hablar del día del milenio, ¿verdad? Porque creo que en el milenio dice el verso 5, el Señor está a tu diestra, que tratará los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Entonces creo que está hablando también el reinado milenial de Jesucristo. Pero cuando dice tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, yo lo veo profético, pero también para nuestros días, ¿verdad, hermanas? Porque ¿quiénes de ustedes se les ofrecen a Dios forzadamente? No, o sea, un verdadero adorador se le ofrece al Señor voluntariamente, en el día de su poder. ¿Qué poder podemos hablar en el día de su presencia, en el día de su gloria? Entonces creo que lo podemos hablar como profético. Creo que parte se cumplió cuando Jesús murió en la cruz, pero también lo podemos aplicar a nuestras vidas, amén, que nos ofrecemos a Él voluntariamente. Amén. Algo que yo estaba viendo acá en esta parte donde dice tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Miren, hermanos, cómo nosotros hoy en día nos cuesta ofrecernos voluntariamente, porque ofrecerse voluntariamente es venir y despojarse uno sin que nadie le diga, pero despojarse uno no sino más que de sus debilidades, de las fortalezas que uno tiene. Entonces viene el Señor, en este versículo habla lo que decíamos, hermanos, que tiene que ver con David, porque David, el Señor le prometió que de ahí iba a nacer, de que iba a salvar. Entonces, que somos nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos salvó a través de su Hijo Jesucristo. Miramos nosotros también acá que habla sobre el sacerdocio que Jesucristo llevaba. Jesús no era de la tribu de Leví, pero dice que él era venía en consecuencia de Melquisedec. Entonces nosotros podemos ver que el Señor a nosotros nos dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, y hemos sido llamados para de verdad presentarnos delante de Dios y ofrecer ese sacrificio. Pero como decía,
el salmo que Dios no quiere que nosotros seamos forzados, Él no quiere gente forzada. Algo que a mí me impactaba mucho era que dice que en el tiempo que le iban a ceder el trono a alguien, dice que en el trono estaban las caras de los reyes que ellos tenían que, eran sus enemigos, eran los que tenían que vencer. Entonces, en realidad, a veces uno humanamente mira a fulano, a sultano como su enemigo, pero en realidad si nosotros miramos la vida espiritual, nuestro enemigo principal es Satanás, porque la Biblia dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Entonces Satanás, uno de los puntos que viene es, nos empieza a provocar, y nosotros muchas veces estábamos hablando la vez pasada con respecto a la guerra espiritual, la defensiva y la ofensiva. Muchas veces nosotros solo estamos en la defensiva, solo estamos como poniendo el escudo para que no nos hagan daño, aquí va el escudo, y nosotros no provocamos. Y nosotros, el Señor dice que Él nos ha dado un poder, que Él nos ha ceñido de poder. Cuando le daban el trono o coronaban al rey, le dice que estaban las caras de sus enemigos, pero él ya sabía que ellos ya estaban derrotados y que ellos tenían la victoria, porque Cristo era el que estaba haciendo la obra y Él estaba dando la victoria al rey. Entonces, hermanos, nosotros también el día de hoy, el Señor nos habla y nos dice: yo quiero que ustedes se entreguen voluntariamente, y el día del poder del Señor es hoy, el día del poder de Dios es mañana. Sé que esto era lo que estábamos hablando, que esto va a ser en el milenio, es una profecía basado en que cuando Cristo venga, pero también el Señor hoy en día nos da ese poder, esa autoridad para que nosotros derribemos al enemigo. Dice que nos veía caer como un rayo, y a Satanás dice: mas he aquí os doy potestad. Entonces, hermanos, nosotros de parte de Dios tenemos esa autoridad. Él nos ha levantado como reyes y sacerdotes de su casa. Lo impresionante de toda la palabra del Señor es la promesa que Dios hace. A veces el hombre promete y el hombre no cumple. Pero la palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Él ha hecho una promesa. Le habló una promesa a Jesús. Dios expande a Jesús y le hace la promesa de que un día sus enemigos le han de servir de escabel a sus pies. Esto representa la derrota total de los que se oponen a Cristo. O sea, de hablar, mis hermanos, hablan bien cierto esto, que es cuando venga el milenio, ¿verdad? Cuando venga el milenio, es que Dios se va a poner totalmente a los enemigos debajo de sus pies. Le quiero leer en 1 Corintios 15:25, dice: porque preciso es que el rey, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que está hablando de Jesucristo. Lo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, tenemos una cabeza, no es mediocre la cabeza que tenemos. La cabeza es fuerte, la cabeza es poderosa, la cabeza es misericordiosa. Podemos hablar todos los atributos que Jesucristo como cabeza tiene: manso, humilde. Entonces, y dice que lo dio por cabeza a la iglesia. Ahora vemos en Hebreos capítulo 2, verso 8: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. O sea, esto se refiere al futuro, porque el postrer enemigo que dice que va a ser puesto en sujeción va a ser la misma fuente.
Usted se da cuenta ahorita de la muerte, pues al arreglamiento, donde quiera es un muerto, un asesinado, un esto, un otro, ¿verdad? Pero viene el momento, que eso va a ser en el futuro, en el día del milenio, que van a ser puestos, los enemigos de Dios van a ser puestos bajo sus pies, ¿verdad? El falso profeta, el dragón, Satanás, la serpiente antigua, y el último enemigo que yo creo que todos le temen, que es la misma muerte, bueno, va a ser sujeta bajo el poder de Dios. Pero mi hermana Astrid decía también algo tan especial, ¿verdad? Y mi esposa también lo repetía. Y yo la verdad pues he estado pensando también sobre eso, que Dios creo que me llama ahora a ocupar un lugar, ¿verdad? Y si usted y yo accedemos como iglesia a ocupar ese lugar, vamos a empezar a vivir el poder de Dios. No como el que están usando acá, ¿verdad? Pero qué lindo es, hermanos, que donde quiera que nosotros camináramos, hubiera algo diferente. Personas que son tocadas por el Espíritu. Usted va en una camioneta y personas que no resisten que usted vaya en la camioneta y quieren hablarle y le hablan y le empiezan a contar sus problemas y sus dificultades. Y usted empieza a hablar la palabra. Eso sería algo maravilloso. O va usted caminando en la calle y de repente la gente lo detiene y le empieza a hablar, por favor, mire, ayuda o ayude, ¿verdad? Aquí ya no es uno pararse a chismear, ¿verdad? O a saber sobre, no, sino que qué interesante es eso, que hoy podemos vivir parte del poder de Dios en nuestra vida, pero yo creo que nosotros somos los que determinamos ese tiempo, ¿verdad? Dios nos llama a ocupar un lugar. ¿Y cuál es ese lugar, hermanos? Es un lugar de honra a través de Jesucristo. Pero ese lugar significa también santificación. Ese lugar significa unificación. Ese lugar significa consagración. ¿Quiénes están dispuestos a consagrarse? ¿Quiénes están dispuestos a sacrificar un día domingo y venir a la casa de Dios? ¿Verdad? Entonces, por eso el verso 2 de Salmos dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Entonces Dios quiere que nosotros como hijos de Dios nos movamos a su poder. ¿Usted quiere moverse a ese poder de Dios? ¿Cuál es la clave? Santifíquese, santifique sus labios, santifique sus ojos. Quiere que ese poder siempre sea manifestado sobre su vida, sometimiento, una entrega total de todas las áreas. ¿Y qué más? Una rigurosa búsqueda de nosotros hacia Dios a través de la oración y de estudio de la palabra. Hay gente que piensa que hoy voy a buscar a Dios 3 días y ya a los 4 días, 5 días, uno ya quiere que se empiece a ver el poder de Dios sobre uno. No es así. Usted tiene que formar una vida de búsqueda, Busca a Dios en la mañana, busca a Dios en la tarde, busca a Dios en la noche, tiempo libre que usted tiene, ahí está estudiando, usted está vigilando, 3 de la mañana, no puede dormir, usted se levanta, no prende la televisión porque muchos hacen eso, sino que a tirarse uno de rodillas, ¿verdad? Entonces usted y yo como iglesia elegimos si el día del poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Yo recuerdo hace como quizás 1 año, fuimos a un velorio y una hermana se acercó y me dijo: hermano, ¿se acuerda de mí? Yo le digo: la verdad es que no me acuerdo. 20 años después. Y 20 años después, hermano. Y yo le digo: no me acuerdo. Y me dice: mire, ella es mi hija, una joven de 20 años. Y yo digo: a que Dios te bendiga, me da mucho gusto conocerte. Y me dice: ¿se recuerda que yo lo fui a buscar a usted hace 20 años atrás? No, es bajando Dios porque no soy muy bueno para olvidarme, olvido las ofensas.
me hacen cara, yo los miro rápido, con facilidad. Entonces me dijo, hace 20 años atrás, yo llevaba a mi hija como de 1 año. Yo la llevaba en brazos, o sea, ella no caminaba. Pero porque ella estaba enferma de una temperatura que no la dejaba. La llevamos al hospital y no le cedía. Y un día, yo orando, en un sueño, el Señor me habló y me dijo, llévala con este varón, él va a orar por ella, y tu niña va a sanar. ¿Verdad? Y se levantó ella y dijo, pero ¿quién es esta persona? Salió a la calle desesperada y con el primero que se topa, le contó el sueño. Y la persona viene y le dice, mire, yo conozco a la persona que usted me está describiendo, no sé, yo sé quién es, llévele. 8 de la mañana llegaron a la casa, el hermano la llevó y yo digo, y el Señor me dijo que la trajera con usted, que usted le iba a orar y él le iba a sanar. Yo dije, Señor, Santo Padre, ¿qué hago? ¿Y si no sana? Lo único que yo le dije, ¿usted sabe qué? Vamos a orar. Creámosle al Señor que Él va a hacer una obra especial y que el Señor se glorifique. Ella la tenía en sus brazos, empezamos a orar, hermanos, y le pusimos las manos encima y oramos por ella. Ya cuando terminamos la oración, le empecé a explicar varias cosas, ¿verdad? De la palabra del Señor. Cuando la hermana la toca y le dice, ya le cedió la temperatura, se le quitó, digo así. Yo dije, Señor, gracias a Dios que le hizo una obra, ¿verdad? Después de ese día, 20 años adelante, en la ranchería el Señor permitió que pasara eso que yo le digo. Cuando usted y yo tomamos la decisión de movernos en el poder de Dios, a través de la búsqueda, a través de sacrificarnos, a través de buscar, por eso la palabra dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Créame, usted va a ver el poder de Dios en su casa. No va a haber necesidad que usted busque a los médicos para que surja algo, sino que usted solo va a tomar aceite, va a orar y su familia va a sanar. Usted solo va a emitir palabras sobre ciertas situaciones que están sucediendo sobre su trabajo, sobre su entorno, y las situaciones van a empezar a ceder. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos elegido de vivir en el poder de Dios. ¿Me entiende? Pero ¿cómo vamos a ver el poder de Dios, hermano? Si no ayunamos porque nos dice, ay, es que me enfermo. Ah, mire, vamos a vigilar. Ah, es que me pongo viejo. Mire cómo estoy lleno de ganas. Entonces, creo que por esto yo te dejo el tiempo. El mandato que Dios le está haciendo a la iglesia hoy en día es que nos levantemos y que nos movamos dentro del poder de Dios. ¿Qué dice la palabra? Proverbios 29:2, levántate, domina sobre ellos. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Verdad? Entonces es tiempo, hermanos, que nos levantemos. Ya va a venir ese momento glorioso en que Jesús dice que le van a poner a todos los enemigos bajo la planta de sus pies. Ya viene ese momento. Pero nosotros hoy en día podemos hacer también, hermanos, que el poder de Dios se mueva en nuestro entorno. Hermanos, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden enviarla. Nuestros hermanos para poder contestar. Yo creo que es bien importante, a veces uno tiene dudas con respecto a una a veces a otras dudas, ¿verdad? Pero así que el Señor nos ayude para contestar lo correcto, ¿verdad? Entonces, hermana. Solo quisiera preguntar si las preguntas se van a hacer las semanas que son con respecto al salmo o puede ser otras. Mira, yo creo que podría ser con respecto al salmo, ¿verdad? Pero hay muchas hermanas que a veces tienen dudas, ¿verdad? Pero vale la pena. Nosotros les estamos hablando ahorita con respecto en el día de tu poder. Lo que estábamos hablando con respecto a cuándo se ejercía ese poder, que era, mi esposo estaba hablando ahorita con respecto a lo de la muerte, al diablo, el dragón, ¿verdad? La serpiente antigua.
Entonces, a veces todo eso uno tiene muchas dudas, ¿verdad? Entonces, si usted tiene alguna duda con respecto al día del poder, pues vamos a poder contestar con la ayuda de Dios. Sí, tal vez algo relacionado con eso. El día de tu poder, hermanos, Joel menciona que el sol se convertirá en sangre, habla de la luna y que las estrellas se van a caer. Bueno, pero también me gusta lo que dice Joel, porque Joel dice en Joel 2, en el 10, dice: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Está hablando de la ira de Dios, o sea, el día de tu poder. Pero sin embargo, Joel no solo habla del día de la ira. Miren lo que dice Joel 2:28. Y después de esto dice: derramaré mi espíritu. Pero antes de eso dice que busquemos a Dios. Dice: Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. O sea, Joel está diciendo: viene el día del poder, del juicio, en que se van a caer las estrellas del cielo, va a haber fuego. Pero después dice Joel: por eso ustedes conviértanse con ayuno y oración. Entonces dice Joel: salga de su cámara el novio, de su tálamo el novio, entre la entrada y el altar lloren sacerdotes ministros de Jehová. Miren pues, hermanos, aquí Joel está hablando de sacerdotes, de novio y de novia. O sea, Joel está hablando de los ministros, pero también del pueblo. Entonces Joel está diciendo: bueno, en la ira de Jehová, antes que venga, ustedes conviértanse, no solo los pastores, sino el pueblo en general. Entonces dice Joel: después que ustedes se conviertan, se santifiquen, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Entonces quiere decir que el día del poder se acerca, sí, pero también el día de las profecías, de los milagros, de lo sobrenatural. Pero ¿quién lo va a conseguir, hermanas? ¿Cualquiera? No. Solo aquel que se vuelva a Dios en ayuno, oración y búsqueda. O sea, ustedes quieren que el Señor las use, hay que pagar un precio, hermanos. O sea, no es que Dios puede hablarle a usted, vamos a poner: Margarita, sí dice el Señor, Dios te va a hablar en profecía, Dios te va a usar en profecía, vas a sanar enfermos. Y Margarita piensa que ya el otro día todo eso va a fluir. No, ¿qué va a hacer Dios? Espera que Margarita entre en los secretos y ahí el Señor le va a revelar. Entonces el día de su poder es que el Señor ya viene con juicio, hermanas. Pero eso significa también que va a haber un avivamiento en la iglesia sobrenatural. Amén. Amén. Fíjense, hermanos, de que en el versículo 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí te quiero tener un poquito de dice: juró Jehová. Todos los hermanos están acá. En este salmo, primero, como les decía, Dios le hace una promesa al Hijo, a Jesús, y le dice: tú vas a reinar conmigo, y le da una promesa. Y yo quiero decirle, este libro o el cristianismo está lleno de promesas. Usted y yo nos movemos por promesas. Aceptamos a Jesús, ¿por qué, hermano? Primero porque nos dijeron que si lo aceptáramos de todo corazón, nuestros pecados iban a ser perdonados, ¿sí? Íbamos a convertirnos en nuevas criaturas. Y hay una promesa. El Señor dijo: yo me voy a ir de acá, pero me voy a preparar un lugar para donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Entonces, es tan bonito porque, por ejemplo, cuando nuestros niños van a salir de la escuela, nosotros les hacemos una promesa, ¿verdad? Y miren, si ganan, les vamos a poner la bicicleta, tal cosa, un regalo. Entonces, ellos están esperando esa promesa. Cuando Cristo viene, desarrolla su ministerio y se mueven todos los dones que a mis hermanos han expuesto: sanidad, restauración. Ningún hombre sobre la faz de la tierra pudo sanar a las personas como Cristo lo hizo. Ninguna persona pudo transformar los corazones de las personas como Cristo lo hizo y lo sigue haciendo. Entonces le da una promesa. Y acá el título dice: Jehová da dominio al reino. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender
que en el día de tu poder, dice, ¿verdad? El día de tu poder, yo lo veo así, el día de tu poder es también como cuando usted reconoce que solamente Dios puede hacer algo en su matrimonio, en su vida, en su hijo, en todo. Está el día grande y temible de Jehová. O sea, ese es otro día. El día grande, o sea, es temible. El gran día del Señor. Ese es el día, como decimos, el día del juicio. Donde Dios, por eso dice aquí, juró Jehová y no se arrepentirá. O sea, hay promesas de bendición, pero hay promesas también, no sé cómo explicarlo, promesas de juicio, ¿verdad? Sí. O sea, el Señor prometió que va a haber un juicio y ese juicio se tiene que cumplir. Entonces, dice, juró Jehová y no se arrepentirá, lo que hace, tus hermanos decían, que viene el día de la tribulación, que viene el día de la angustia. Ese es un juramento que Dios hizo y se tiene que cumplir. Pero yo quisiera más también enfocarme un poquito también en lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice, si pues haber resucitado con Cristo, dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa fue la promesa, ¿sí? Si nosotros, dice, haber resucitado con Cristo, como quien dice, ¿verdad? Así, para que se cumpliera la promesa con el Hijo, primero tenía que venir, predicar y resucitar. Entonces, cuando Él resucita, Él es ya nombrado como Rey de Reyes. ¿Se acuerdan cuando Él dijo? Y a mí me es entregado todo dominio en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que toda rodilla se dobla, ¿dónde? En los cielos y en la tierra, confesando que Cristo es el Señor. Entonces, esa promesa se cumple cuando Cristo entrega el cuerpo de la mano. Entonces, por eso, si puede haber resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Entonces, ahora Dios nos dice, ustedes quieren gozar de las promesas que yo dejé en su vida. Dice, primero, hermanos, busquemos las cosas de arriba. Pongamos la mirada en las cosas de arriba. Sí, que el mundo está de pie de cabeza, que hay mucho pecado desenfrenado. Sí, hermano, es cierto, no lo podemos evitar. Pero usted y yo pongamos la mira en las cosas de arriba. El mundo se está viniendo para abajo. Mire, la fruta está cara, el dinero ya no alcanza. Sí, hermano, hoy decía que veníamos platicando con mi esposa. Tranquila, tenemos que confiar en las promesas. ¿Cuál es la promesa? Los pajaritos no trabajan, no se esfuerzan, mas sin embargo Dios les da de comer todos los días. ¿Por qué se preocupan hombres de poca fe? Esa es una promesa, hermanos. ¿Sí? O sea, nos preocupamos porque la canasta básica está dura, la verdura subió. Hermano, dice, si haber resucitado con Cristo, o sea, morimos a las cosas del mundo, dice, busquen las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Cristo sentado a la diestra de Dios. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, miren, hermano, yo lo veo allí, en el día de tu poder, dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Aparece únicamente una vez en la Biblia, cuando viene Abraham de derrotar a todos sus enemigos, se levanta el sacerdote Melquisedec y le ofrenda, celebra la Santa Cena, ¿verdad? Sí, le entrega, y entonces Abraham viene y le entrega todos los diezmos del botín que él ha tenido. Pero ¿quién era Melquisedec? Se dice que no tiene genealogía, ni principio ni final. Entonces, cuando Dios le está diciendo, tú eres el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, está diciendo que Cristo es Señor y Dios por los siglos de los siglos y es eterno. Antes, los sacerdotes entraban según el orden de Aarón, ¿verdad? ¿Sí? Cambiaban, pero Dios le está diciendo, eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiere decir que el reino del Señor Jesucristo no tiene final, hermano. Entonces, ¿cuál es la promesa gloriosa que Dios que nosotros tenemos también? Es de que Dios nos ha prometido cielo nuevo, tierra nueva, donde dice ya no habrá angustia, enfermedad, lamento. Mire, en este mundo, ¿quién no quisiera no sufrir de enfermedad? En este mundo, ¿quién no quisiera evitar que vengan problemas? Todos, hermanos. Todos quisieran no tener enfermedades, problemas, todos. Pero, lamentablemente, yo me animo a decir que un 99% va a ser tocado por la enfermedad
por las angustias, por las aflicciones, pero ¿cuál es la promesa? No teman que yo estoy con ustedes todos los días y aún hasta el fin del mundo. Algo bien interesante.